SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el Banco de España pone cifras a la factura de la guerra aquí. El sonido del frente bélico en Ucrania deja una factura económica en España y esa factura es menos crecimiento, más inflación, más paro. La inflación, los precios se van a multiplicar al doble de lo esperado, decía el gobernador del Banco de España. Existían muchas dudas sobre el grado de persistencia de este shock, que en definitiva, de momento, lo que sí sabemos es que está siendo más persistente de lo que inicialmente estábamos esperando. Hoy el Banco de España revisa sus previsiones y lo va a hacer también, más temprano que tarde, el Gobierno, que hasta ahora se ha resistido a cambiar las previsiones que tenía, porque en el momento en que lo haga, tiene que constatar que sus presupuestos han quedado obsoletos. Así que lo que hoy hace el Banco de España es un tráiler de lo que va a venir después a nivel ejecutivo. Y el tráiler es el de una película de suspense, por no decir miedo. El crecimiento va a ser un punto menor de lo esperado. Íbamos a crecer en torno al 5,4%, vamos a crecer un 4,5%. La inflación se va a multiplicar por 2. La media de precios de este año es del 7,5%. Para tener una media del 7,5% durante 12 meses, vamos a tener que superar el 10% en algunos de ellos. Así que esto es lo que tenemos y el paro parece fijar un suelo por debajo del cual no somos capaces de vivir. El 13% de paro parece una losa, una condena sobre la economía española. Esta es la factura que deja la guerra. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En un boletín que dice hay riesgos al alza, hay riesgos de que la guerra se prolongue y pueda ir todavía peor, pero que constata que el panorama es negro. Vamos a ir por partes, empezando por el crecimiento económico. Sí, España empezó este año con una economía que funcionaba mejor de la esperada, pero la guerra en Ucrania va a prácticamente frenar este buen arranque. El Banco de España calcula que este año 2022 el PIB crecerá de forma notable, un 4,5%, pero esto supone, por un lado, rebajar 9 décimas la previsión de crecimiento anterior y además supone asumir que gran parte del crecimiento que tendremos este año es inercial, es decir, viene del empuje que arrastramos de la segunda mitad del año pasado. De hecho, si miramos trimestre a trimestre, lo que tenemos es que las previsiones son un crecimiento del 0,9% en este primer trimestre del año que acabamos de cerrar y un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre, es decir, prácticamente no habrá crecimiento. De hecho, con todas las incertidumbres que rodean estas previsiones, incluso dicen en el Banco de España que no se puede descartar del todo que el PIB retroceda en este segundo trimestre. También se rebaja la previsión de cara al año que viene, un punto menos de crecimiento, y en cambio se mejora algo la de 2024. La conclusión de todo es que se retrasa al tercer trimestre del año que viene la recuperación de los niveles prepandemia, pero pese a todo esto, en el Banco de España sí que creen que la guerra en Ucrania no afectará al potencial de crecimiento de la economía española. Asteriscos técnicos. No hablamos todavía de recesión, porque técnicamente, para que haya recesión, es necesario 2 trimestres consecutivos de crecimiento en negativo. Así que el segundo trimestre, que ahora se calcula un 0,1% de crecimiento, en segundo trimestre debería irse a rojo, y el trimestre siguiente, que es el del verano, el de la recuperación en España, debería irse a rojo también. Así que no hablamos de recesión todavía, pero la situación es susceptible de empeorar. Segundo asterisco técnico. Empezamos, sí, a hablar de estanflación, de estancamiento, porque el crecimiento es prácticamente nulo, y de alta inflación. Así que ahora sí empezamos a ver primero ese optimismo menguado, ese optimismo tocado. Todo esto, por cierto, con tercera nota técnica, un Banco de España que calcula que las exportaciones van a crecer al 12% cuando antes iban a crecer al 9%. Es quizá confiar demasiado en el motor externo. Todo esto es lo que hoy vemos de crecimiento. Y este es el primer capítulo. De momento, el motor de la economía se desacelera si no se para. Segundo capítulo, inflación, precios, lo que nos cuesta la cesta de la compra. Y aquí el Banco de España hace un análisis diciendo: tenemos una recuperación de la actividad,
que después de la pandemia ha tirado de los precios, tuvimos problemas en las cadenas de suministro que han tirado de los precios y ahora tenemos una guerra que encarece la energía y que tira de los precios. Conclusión, el Banco de España dice lo mismo que decía el Banco Central Europeo, que decía Christine Lagarde. When will energy prices stabilize? In our assumption and in the scenarios that have been developed, there is the assumption that ¿Cuándo se estabilizarán los precios? Asumimos que esto va a durar y que se estabilizarán a lo largo de 2024. No a corto plazo, decía Christine Lagarde. Jordi Fàbrega, ahora mismo lo que tenemos son unos precios que van a ser extraordinariamente altos este año y que en 2023-2024 empezarán a frenarse. Sí, es muy llamativa la revisión de las tasas de inflación para este año que ha hecho el Banco de España hoy, porque la media de la inflación que tendremos los 12 meses de este año sube del 3,7% al 7,5%. Esta es la nueva previsión de inflación media para este año que hace el Banco de España. Por lo tanto, multiplica por 2 esa previsión. Luego es verdad que para el año que viene y sobre todo al siguiente se prevé una inflación ya en el entorno del 2%, que es el objetivo de los bancos centrales. Pero por ahora la subida de los precios seguirá alrededor del 10% en estos meses que nos quedan hasta llegar al verano, dice el director general de Economía del Banco de España. Y a partir de ahí sí que empezará una bajada gradual, pero para terminar el año alrededor aún del 3% de inflación. Esto es lo que dejaría esa media del 7,5%. Por culpa de la energía básicamente, pero también de los alimentos, y aviso del Banco de España, de momento hay contención salarial, pero empieza a haber algunas señales preocupantes como alzas salariales cada vez mayores o recuperaciones de las cláusulas de revisión salarial que podrían generar esos temidos efectos de segunda vuelta. Así que este segundo capítulo, ¿qué está diciendo el Banco de España? Traducido al castellano, vamos a crecer menos y los precios van a crecer más. Vamos a ser más pobres. Esto es lo que está diciendo muy en lenguaje plano el Banco de España. Y este es, insisto, el tráiler de lo que tarde o temprano va a tener que hacer el gobierno, porque el gobierno ha retrasado su cuadro macro, la actualización de sus previsiones, un mes y otro y otro. La fecha es abril y Nadia Calviño, hoy preguntada en 2 ocasiones, ha bandeado primero diciendo poner en su contexto una posible revisión a la baja del crecimiento económico, una revisión al alza de la inflación. Como todos los años, nosotros actualizaremos el cuadro macroeconómico dentro del paquete fiscal que se aprobará antes de finales de este mes de abril, o sea que en las próximas semanas adoptaremos ese cuadro macroeconómico que naturalmente incorporará todas las novedades que tengamos con respecto al impacto de la guerra, también la información que podamos tener sobre el pulso diario de la economía española y, sobre todo, el impacto de nuestras decisiones. Ha dicho básicamente, vamos a esperar, ganemos tiempo. Luego en la tarde, en el Senado, matizaba y decía: todas las economías europeas están muy interconectadas y por eso todas, en mayor o menor medida, se verán afectadas por esta situación. Esto está llevando a todos los organismos a revisar a la baja el crecimiento económico, al alza las previsiones de inflación, con una previsión, en el caso de España, que habla de una ralentización del crecimiento, pero que no pone en duda la fuerte recuperación económica que venimos viviendo desde mediados del año pasado. Juzguen ustedes si el Banco de España pone o no en duda esa recuperación y esa fortaleza. Hemos visto crecimiento y hemos visto precios. Nos falta ver el empleo. Y en el empleo el paisaje también es desolador. Lo que el Banco de España dice es que la tasa de 13% de paro parece ser el suelo de la economía española. No hay forma de que el paro baje por debajo de esa tasa, de ese 13%, ni siquiera en 2024, cuando vamos a estar prácticamente rozando ese 13%. Así que el panorama es de estancamiento del mercado laboral. Jordi, ¿qué cifras dice, cómo dibuja el escenario el Banco de España? Pues la previsión es que el empleo que se cree a partir de ahora sea de manera mucho menos intensa que en los últimos años. El Banco de España prevé que este año y el que viene el empleo crezca en empleo medida por horas trabajadas alrededor del 2% cada año, y eso, traducido a la tasa de paro, nos dice que esta tasa bajará pero muy lentamente. La media de paro en 2021 fue del 14,8%, por debajo de lo que había previsto el Banco de España. Esta es la media de todo el año. En las previsiones que ha presentado hoy, el Banco de España contempla una bajada del paro este año hasta el 13,2% y
el año que viene hasta el 12,8% también de media. En ambos casos, la bajada de la tasa de paro es inferior a la que se había previsto en diciembre, así que estas cifras lo que nos indican es que la reducción del paro va a continuar de forma mucho más lenta. 13,5, 13,2, 12,8, tenemos una condena en torno al 13%. Y todo esto es lo que maneja el Banco de España con ese enorme asterisco. Esto es un escenario central, pero si la guerra se prolonga o si la guerra se complica, la situación puede ser peor. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es un pronóstico negativo, pero todavía optimista, todavía demasiado optimista? Bueno, mira, es difícil, eso es difícil de contestar, porque en realidad no es que sea el escenario central. Lo que tendría que haber explicitado el Banco de España y no lo ha explicitado es cuáles son sus supuestos sobre lo que acabáis de comentar, sobre cómo va a evolucionar la situación bélica, cómo van a evolucionar las sanciones, si la guerra se va a estancar, si la guerra va a escalar, y sin saber esto, realmente hacer pronósticos a medio o largo plazo, pues está bien que los haga, y hemos visto cuál ha sido el tamaño de la corrección, lo habéis comentado, pero la incertidumbre sobre ese pronóstico a mí me parece que es absoluta. Vamos, no exactamente la incertidumbre, sino la dependencia del escenario bélico, ¿no? Para poner un ejemplo, es si lo mismo ocurría con la pandemia, con los contagios, ¿sí, no? Si sabíamos los contagios en Navidades o en el verano o en la Semana Santa, podíamos anticipar el escenario económico, y si no lo sabíamos, pues no podíamos. Y ahora nos ocurre exactamente lo mismo con esta terrible tragedia que es la invasión de Ucrania, ¿no? Hay una clave que sí tenemos cierta certeza ya, y es la de los precios. Tenemos unos precios que, como media, dice el Banco de España, van a llegar al 7,5%. Para calcular esa media, estamos en el 9,8%, significa que vamos a superar el 10 y el 10 y pico por ciento en algunos meses, que vamos a crecimientos de la cesta de la compra de doble dígito. Sí, eso no sería de extrañar. Lo que desde luego que sabemos es que lo que estábamos pensando que iba a ser un repunte transitorio, intenso, pero transitorio de la inflación, que debería de haberse empezado a terminar si no se hubiera producido esta invasión, debería haberse empezado a terminar en el mes de marzo, en el mes de abril, hubiéramos visto en los mercados de la energía relajándose. Pues ahora esos componentes se han hecho permanentes hasta que el conflicto se termine y los mercados de energía se destensionen. Entonces, 9,8, podemos pasar de 10, podemos pasar de 11 en algún momento. Va a depender mucho otra vez del escenario bélico y de cómo sea la volatilidad de los mercados, pero tienes toda la razón. Si estamos hablando ya, o si se cumpliera el pronóstico del Banco de España y la inflación media del año termina siendo el 7,5, pues eso quiere decir que vamos a tener que ver inflaciones por encima de esa media, ¿no? Unas cuantas. Hay una lectura de impacto general, es esta, y luego hay una lectura de impacto particular. El propio gobernador del Banco de España decía, van a pagar más esto quienes menos tienen. Genera efectos muy distintos, por ejemplo, entre los hogares. En el gasto total de una familia, digamos que está en el decil más pobre de renta, casi el 25% de su gasto es o en electricidad, gas y otros combustibles, y en alimentos. ¿De acuerdo? Mientras que en un hogar que tiene las rentas más altas, en el percentil más del 75, pues este porcentaje se reduce prácticamente hasta el 15%. De tal manera que un incremento de los precios energéticos o de los precios de los alimentos, pues evidentemente genera más vulnerabilidad en las rentas bajas que en las rentas altas. En castellano, pagamos todos la guerra, pero no todos la pagamos por igual. La respuesta política, ¿cuál ha de ser? ¿Qué políticas se han de aplicar aquí para mitigar el impacto en las clases más bajas, en las clases más pobres? Bueno, pues claramente ahí la respuesta, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho el gobernador del Banco de España. A las clases medias y las clases altas les preocupa más la electricidad y la energía o la gasolina, y a las clases bajas les preocupa los alimentos. Y no olvidemos que la invasión de Ucrania, si no se plantan las cosechas que tienen que ser ahora en abril, pues va a crear escasez y problemas de alimentación, con subidas de precios y posiblemente conflictos sociales en muchos países. Esperemos que no sea el caso de España, pero seguro que en
en economías emergentes va a ocurrir eso. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues recurrir a la brocha fina. Todas las medidas que hemos propuesto son medidas generales, bajar impuestos, bonificar la gasolina, no es una buena idea. Lo que debe hacer el gobierno, lo que haría, o lo que debería hacer el gobierno, es identificar a aquellas familias más vulnerables, precisamente esas que están en la cola izquierda de la distribución, y ayudarlas a ampliar el bono eléctrico. Me parece una buena idea. Reforzar el ingreso mínimo vital me parece una buena idea, y asegurar que las personas que tienen menos margen para soportar estas subidas de precios, porque no pueden prescindir, ¿no? Pues se vean protegidas, ¿no? Tenemos la inmensa suerte de vivir en Europa, y en Europa ninguna sola familia debería de pasar, ¿no?, estrecheces, de tener frío en invierno, de no estar debidamente alimentado. Eso es algo que realmente deberíamos hacer. Entonces, tendrían que ser medidas no generales, sino dirigidas a aquellas personas más vulnerables, a las que más lo necesitan. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES Business School, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Gracias, otro. Está ahora mismo la factura de una guerra que nos va a hacer crecer menos y pagar más. El Frente Internacional tiene esta factura local. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.